Epaminondas fue una de las figuras más destacadas de la antigua Grecia, conocido por su papel como general y estadista en el siglo IV a.C. Originario de Tebas, Epaminondas emergió como un líder militar innovador y un reformador político durante una época de gran agitación y rivalidad entre las ciudades-estado griegas. Su mayor contribución a la historia se dio en el ámbito militar, donde se le atribuye la introducción de tácticas revolucionarias que cambiaron el curso de la guerra en su tiempo. Siendo uno de los personajes más interesantes de la historia antigua, al igual que se puede considerar uno de los generales más brillantes de su época, siendo recordado principalmente por generar una dura derrota a los invencibles espartanos y ponerle un fin a su hegemonía en Grecia. Por lo que repasaremos la vida de este gran general tebano y sus logros más importantes en vida. Epaminondas nació alrededor del año 418 a.C. en Tebas, una de las principales ciudades-estado de Grecia. Provenía de una familia aristocrática, pero no de la alta nobleza, lo que le permitió tener una perspectiva más amplia y menos elitista de la política y la estrategia. Desde joven, Epaminondas recibió una educación rigurosa, no solo en filosofía, sino también en tácticas militares. Su formación le permitió desarrollar un enfoque innovador hacia la guerra y la estrategia, que más tarde aplicaría con gran éxito en el campo de batalla. Después de la Guerra del Peloponeso, en 404 a.C., Esparta se embarcó en una política unilateral e individualista muy agresiva contra el resto de polis griegas, y rápidamente fue alienando a muchos de sus antiguos aliados. Tebas, mientras tanto, había incrementado mucho su poder durante la guerra y buscaba ganar el control sobre otras ciudades de Beocia. Esto haría que ambas polis griegas iniciaran un conflicto en la llamada Guerra de Corinto, guerra que se prolongó por alrededor de 8 años, y no hubo un claro ganador. Sin embargo, fue un conflicto donde Tebas tuvo derrotas bastante significativas, por lo que se vio forzada a olvidar sus ambiciones expansionistas y volver a su alianza con Esparta. Sin embargo, en el año 382 a.C., el comandante espartano Fébidas volvió a encender las hostilidades y atravesó Beocia para una campaña, aprovechando una revuelta civil en Tebas para asegurar su acceso a la ciudad a sus tropas, donde realizó un asedio en la Acrópolis tebana. Forzó al partido antiespartano a huir de la ciudad. Epaminondas no fue considerado en su momento como una amenaza, por lo que se le permitió quedarse en la ciudad. Sin embargo, Esparta instaló un gobierno títere en Tebas e impusieron una guarnición espartana en la ciudad. En los años posteriores a la toma de control de Esparta, los tebanos exiliados por el nuevo gobierno se reagruparon en Atenas y se prepararon, con el apoyo encubierto de los atenienses, a reconquistar su ciudad. Se comunicaron con Epaminondas, que comenzó a preparar a los jóvenes de la ciudad para un intento de asaltar el poder. En el 379 a.C., un pequeño grupo de exiliados liderados por Pelópidas, un gran amigo de Epaminondas, se infiltraron en la ciudad y asesinaron a los líderes del gobierno pro-espartano. Epaminondas dirigió a un grupo de jóvenes que entraron en las armerías, tomaron armas y rodearon a los espartanos en Cadmea, asistidos por una fuerza de hoplitas atenienses. Una vez liberada la ciudad de Tebas, en el año 379 a.C., serían liberadas las ciudades de Beocia del dominio espartano. Por consiguiente, se fundaría la Liga Beocia, gobernada de forma colegiada por 11 magistrados llamados beotarcas, hombres elegidos por cada distrito de la región y renovados anualmente. En los años siguientes al golpe de estado de Tebas, habían sido testigos de las luchas entre Esparta y Tebas, habiendo sido Atenas también arrastrada al conflicto.
Se había hecho un intento de lograr un acuerdo de paz común en el 375 a.C., pero se había vuelto a las hostilidades entre Atenas y Esparta en el 373 a.C. En el año 371, Atenas y Esparta volvían a estar preocupadas por la guerra, por lo que tuvo lugar una nueva conferencia de paz. Y justamente en el 371 a.C., Epaminondas fue elegido beotarca por primera vez y participó en una conferencia de paz en la que rechazó tajantemente los planteamientos de Esparta, que pretendía que se concediese la autonomía a las ciudades bajo control tebano. Ello desató las hostilidades entre Esparta y Tebas. Inmediatamente después del fracaso de la conferencia de paz, se enviaron órdenes desde Esparta al rey espartano Cleombroto I, que se encontraba a la cabeza del ejército desplazado al distrito de Fócida, ordenándole marchar directamente a Beocia. Epaminondas, al mando del ejército tebano, puso en práctica una novedad táctica consistente en la formación de profundas líneas de ataque que operaban en orden oblicuo, es decir, en cuña, colocando en su lado más avanzado las tropas de élite. Tal innovación se reveló de una eficacia temible. Los espartanos fueron aniquilados en la llanura de Leuctra y Tebas obtuvo la supremacía en la Grecia central. Después de esta batalla, Epaminondas se convirtió en el hombre fuerte de la Liga Beocia y de su capital, Tebas, junto con su fiel amigo, el general Pelópidas, siendo reelegido beotarca casi todos los años hasta su muerte. Al mismo tiempo, cuando la Liga de Arcadia, confederación de ciudades-estado griegas en el Peloponeso central, entró en conflicto con Esparta, Epaminondas llevó a cabo su primera expedición al Peloponeso, donde el poder de Esparta había sido siempre incontestable. La campaña se desarrolló en invierno, entre el 370 y el 369 a.C., con la intención de crear en Mesenia un estado rival de Esparta. Liberó a los mesenios de su sometimiento a los espartanos y dio la independencia a Mesenia. En sus últimos años, ya había realizado 4 expediciones en el Peloponeso. En su cuarta y última expedición al Peloponeso, en el 362 a.C., Epaminondas tuvo que combatir contra una liga que incluía, junto a otros poderes, a Esparta y Atenas, aliadas para hacerle frente. Además de las huestes beocias, el ejército de Epaminondas contaba también con importantes contingentes de sus aliados. Su plan era separar a los enemigos para batirles sucesivamente, pero informes inexactos y movimientos imprevistos dificultaron su propósito. Finalmente, después de diversas situaciones, ambos ejércitos quedaron concentrados en Mantinea, donde en 362 a.C. se desarrolló la batalla. Valiéndose de la misma formación de ataque con la que había vencido en Leuctra, Epaminondas estuvo a punto de repetir su éxito. Pero, tras ser alcanzado por una lanza en medio de los combates, su muerte desmoralizó a sus tropas y evitó una victoria completa. La derrota de Mantinea terminó con la efímera pujanza de Tebas. A pesar de sus logros, Epaminondas no vivió para ver el pleno florecimiento de sus reformas, y su muerte en la batalla de Mantinea en 362 a.C. dejó a Tebas en una posición inestable. Sin embargo, su legado perdura como uno de los grandes estrategas y líderes de la antigua Grecia, cuyas innovaciones y principios militares influyeron profundamente en la historia de la guerra y la política en el mundo griego. Dejó una marca indeleble en la historia de Grecia. Sus innovaciones tácticas y su liderazgo transformaron el poder de Tebas y cambiaron la forma en que se libraban las guerras en su tiempo. Aunque su vida fue corta, su influencia perdura como un ejemplo de genio militar y estadista.